Sea usted bienvenido al canal Cultural Tepanclato. Muy buenas tardes, noches. Hoy es un super programa con el maestro Armando Amaneiro. Y el programa, este programa lo hemos intitulado ¿Qué hay abajo de las iglesias? Se van a quedar, pues, con muchas ganas de saber más, ya que la vasta cultura del doctor Armando Amaneiro es muy grande. Pero ¿quién es Armando Amaneiro? Me permiten leer nada más unas frases de él, muy poquito, porque es una persona que es muy estudiosa, pero de verdad, para la gente que no lo conozca, es un gran mexicano que le gusta la mexicanidad y que lucha por eso, y que estamos juntos y vamos a hacer más cosas. Estamos intentando hacer un libro junto con Manuel Lima. Es un buen libro y va a tener muchas cosas muy buenas este libro. Y déjenme decirles que aparte de eso, vale la pena que vean su currículum de él. Lo voy a leer muy rápidamente porque me pidió de favor que lo leyera nada más cosas para no perder tiempo, porque hablar de que hay abajo de las iglesias es algo que nos va a parecer increíble y nos va a gustar a todos los mexicanos, porque es para todos los mexicanos. Mario Armando Amaneiro Flores es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, maestro en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad de Tepanclato, y terminó el doctorado en materia civil. Esto es rápidamente su currículum. Le doy la bienvenida al doctor Mario Armando Amaneiro Flores. Armando, a tus órdenes. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bien, Armando, yo quisiera, antes de entrar aquí al tema que te encanta, que es muy bonito, yo nomás tengo una duda. ¿Quién te enseñó en náhuatl? ¿Cómo aprendiste en náhuatl? Bueno, tuve la fortuna de tener una maestra, Elisenda Valdés, de catalana. Eso es de llamar la atención, ¿no? Porque también a ella le enseñó un japonés, el náhuatl. Entonces, yo creo que es para hacer una reflexión sobre eso. ¿Cómo es posible que personas extranjeras se interesen mejor por cosas mexicanas? Y no digo nada más por el náhuatl. Tenemos 64 idiomas en nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo como mexicanos de conocer alguno de esos idiomas. Y claro, hablamos muchas cosas en náhuatl. Si decimos cacahuate, tejocote, molcajete, son palabras del náhuatl, pero bueno, tenemos que empujar por ahí. Por ejemplo, también los códices, digamos, por ejemplo, el Códice Vaticano y el Códice Borgia fueron de alguna manera traducidos o interpretados por un alemán, Edward Seller, a principios del siglo XX. Y comentábamos hace algunos meses, el doctor se acordará, de un libro que se llama El Derecho de los Aztecas, que fue escrito también por otro alemán, Joseph Kohler, y que fue escrito a finales del 19, estamos hablando de 1890 y tantos, por este alemán, y lo reimprimió hace algunos años el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, sí,
primero llama la atención que sean los extranjeros quienes se interesan por cosas nuestras y nosotros no. Pero el problema también que tenemos es que los extranjeros tienen una visión occidental. Miren las cosas desde la perspectiva occidental. Entonces, pues tampoco llega a ser no muy fiel las interpretaciones que se hagan sobre el mundo antiguo. Exactamente, nuestra perspectiva como mexicanos es totalmente diferente a la de ellos, totalmente diferente. Un ejemplo, y lo dejo ahí porque vamos a tratar ese punto en otro programa, de dioses. Yo veo todos los libros extranjeros, cuando veo que dicen de dioses, ya está embarrado del europeo, ya está embarrado de algo que no puede existir. Nosotros no teníamos ese en nuestra lengua. Dios era otra manera de pensar. No me quiero extender ahorita, pero más dando un ejemplo, que se haría un programa, la diferencia que teníamos en nuestro pensamiento era diferente. Cuando oigan eso en un libro, ya está emergiendo algo europeo, no de nosotros, está impuesto ahí. Pero, Armando, a mí me gustaría que nos dijeras algo que quiero decirle al público. Él perteneció al Calpulli La Huehueta del Sexto Sol, un Calpulli de estudio del náhuatl y de cultura mexicana. Fue danzante guerrero, su capitana fue Mixtli. ¿Qué es Mixtli? Ahorita nos dices. Y el grupo tuvo su ombligo en la Alameda Central. Tuvo de maestros de Tonalaman a los Topalhueque, Severiano Medina y licenciado Horacio Torres Castillo. Es autor del libro cuyos cimientos se encuentran en el firmamento, editado por esta Universidad de Pancrato. Y es mexicólogo por afición desde hace 30 años. Y uno más para que la gente sepa qué es un Calpulli, qué es Mixtli y qué es el Tonalama, que es extraordinario, ¿no? Pero rápidamente, para que la gente sepa de dónde vienes, Armando. ¿El Calpulli? Sí, ¿qué es el Calpulli? ¿Y qué es Mixtli? El Calpulli es una reunión de pequeños, es una comunidad. Los Calpullis formaban un Altepetlali, una ciudad. Anteriormente eran los 4 barrios o Calpullis, pero hoy podemos decir un Calpulli es una reunión de personas que tienen un mismo interés por las cosas mexicanas. El Calpulli al que pertenecía yo era un Calpulli que nos dedicamos a estudiar el náhuatl y pues todo lo que tuviera que ver con las cosas mexicanas. ¿Qué es el Mixtli? ¿Qué es Mixtli? Mixtli. Mixtli, sí. Fierecilla. Era la capitana de la danza. Fierecilla. Danza guerrera azteca. Y eso es algo muy bonito porque la danza mexicana, los concheros y la danza guerrera azteca invitan a la gente, o sea, no son excluyentes, simplemente si hay que pedir permiso, preguntar quién es la capitana y oiga, pues me da permiso de aprender, y le dicen sí, adelante, ¿no? Y después dicen, bueno, pues necesitas tener una banda roja o cierto atavío. Incluso se permite ahora pues, ir vestido de blanco y con eso es suficiente para poder entrar al círculo, los ahuman a uno, y de verdad es una cosa muy bonita. Los españoles se maravillaban de por qué la gente danzaba durante tantas horas, que si era alguna cuestión así como de droga o qué. Lo que pasa es que se liberan las endorfinas. Sí. O sea, después de estar danzando 6, 7 horas continuas, después el cuerpo solito se va, ¿no? Es lo mismo que le sucede a los maratonistas.
ay, me empiezan a doler los músculos, pero después se liberan las endorfinas y entonces eso le permite a los corredores hacer los 42 kilómetros en un maratón. Uh-huh. Y por último, ¿qué es el Tonalámatl? El Tonalámatl, bueno, el Tonalámatl es el desciframiento de del sino de las personas. Cuando nacía un niño, iba el Tonalpouque, que era el encargado de decir, no la suerte o la adivinanza, sino el sino. O sea, cada uno de nosotros tenemos unas energías que llegan del universo por el momento, el año en que nacimos, por el día, la hora, la parte del día, o sea, todo eso influye en el Tonalámatl de las personas, es el sino. No es como los horóscopos, que pues, si tomamos 4 o 5 periódicos y leemos los horóscopos, pues cada uno va a ser diferente, ¿no? Aquí siempre es una constante, porque los nuestros siempre estuvieron muy pendientes de ver los movimientos del sol, las energías, cómo influían en las personas, en los animales y en las cosas, las partes del día. Y claro, pues hay días todavía pues mucho más importantes. Los pasos cenitales es precisamente las fiestas principales. Fue la de Tóxcatl cuando hicieron la matanza Pedro de Alvarado en el Templo Mayor. Pasa el sol y cae a plomo sobre Tenochtitlan. Y de hecho, pues es un fenómeno que todavía podemos ver hoy. Ese es el primer paso cenital y después va del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer y luego va de regreso. Y entonces en ese segundo momento en que pasa el sol a plomo es el 25 de julio, que es el día que se celebra el apóstol Santiago. Y desde luego que hay danzas. Ahora vamos a platicar un poco más adelante de esta cuestión de Santiago Apóstol. Ok, bueno, ya tiene usted, a los que nos estén viendo en este momento, ya les diste algo. Esta es una pequeña cosita. ¿Te parece que entremos al tema que hay abajo de las iglesias? Bueno, así de bote pronto, debajo de las iglesias hay mucha cultura y hay mucha historia. Ahora, no todas las iglesias, pero miren, lo que sucede es que en todo nuestro territorio mexicano rascamos unos metros hacia abajo la tierra y encontramos nuestro pasado. Nada menos tengo un gran amigo, Jorge, me acaba de decir hace unos días que en el Cine Teresa, que está ahí en el centro histórico, bueno, lo que fue el Cine Teresa ahora es una plaza comercial que vende equipos de telefonía celular, y me decía que hicieron unas excavaciones a propósito de unos arreglos que hicieron ahí y se encuentran con que pues había un teocalli. Entonces, pues no es de extrañar, en todo nuestro territorio así estamos. Ahora, sí, yo creo que solamente en algunas iglesias sí hay cosas, no en todas, porque tenemos que irnos al siglo XVI para poder entender qué fue lo que pasó. Tendríamos que hablar un poquito de arquitectura y yo creo que también un poco de animalia simbólica para poder entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está debajo de alguna de las iglesias. Entonces, en el siglo XVI, estamos hablando de 1524, llegan los primeros
franciscanos, los primeros evangelizadores, y, y entonces empiezan a construir una iglesia mayor o una catedral. La catedral, digamos, es la mamá de las demás iglesias que hay en una zona, pero empiezan a construirlo en el templo mayor, en lo que hoy es el templo mayor, y exactamente donde está Quetzalcóatl, el templo de Quetzalcóatl. Ahorita vamos a platicar, a abundar un poquito más en eso. Pero entonces resulta ser que las construcciones que había en el siglo XVI, aquí en México, bueno, y por supuesto en España, eran muy pesadas, con mucha piedra, con muchos contrafuertes. Entonces, eso hacía que se fueran hundiendo los inmuebles. En esta imagen que tenemos aquí, esta es la Catedral de Cuernavaca, y, y vemos al extremo derecho es el torreón, el campanario, y luego vienen dos contrafuertes a un lado de lo que es la portada lateral de la catedral. Y vean, bueno, a lo mejor no se aprecia muy bien aquí, pero sí son muy pesadas estos contrafuertes. Y luego enseguida se ven precisamente como tres arcos, sí se alcanzan a ver muy bien esos tres arcos, que son los contrafuertes. Y luego tiene todavía atrás otros dos más para sostener las naves principales de las iglesias, porque pues eran muy altas. Entonces eso hacía que el peso le ganara, y si estamos hablando de Tenochtitlan, que era una zona lacustre, donde el templo mayor se edificó sobre lugares fangosos, y evidentemente pues se les empezó a hundir y tuvieron que derrumbarla. Entonces, aquí hay una cosa interesante, porque son los mismos mexicas quienes les dicen luego a los españoles, dice, oigan, pues bueno, ya quisieron hacer su catedral, pero ya vieron que se les hundió. Bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es clavar unos estacones, o sea, unos maderos, unos pilotes, a para que cuando llegue al fondo, a la parte un poco más firme del fango del lago, la carga se detenga ahí y puedan ustedes construir encima. Y por supuesto, pues no lo hagan todo de piedra, utilicen el tezontle, que es una piedra roja y porosa. Y hoy podemos ver en la catedral el Sagrario Metropolitano, que su portada está construida con tezontle. Y hay muchos edificios en el centro histórico. Cuando anda uno paseando en el centro histórico, hay que andar viendo hacia arriba las construcciones, y van a ver que muchos edificios tienen tezontle, pero es precisamente por eso, porque el tezontle pesa menos que la piedra. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? La siguiente imagen, por favor. Vean ustedes aquí en el número 1, se supone que es el primer cuadro de lo que hoy sería el Zócalo, y en el número 1 dice Iglesia Mayor. Y bueno, se ven ahí unos torreones a los lados, que son los contrafuertes. Y bueno, pues eso fue lo que bueno, no solamente fue la cuestión de que se fue hundiendo, sino que también para tanto los españoles que estaban avecindados ya en la Nueva España, como también en la propia Europa, decían que se trataba de una iglesia muy pequeña para el tamaño del territorio mexicano que habían, pues iba a decir conquistado, pero no conquistado, que habían invadido.
Entonces, pues esa es otra de las causas por la que también destruyen esta iglesia mayor, y después empiezan a construirlo hasta finales del siglo XVI, o sea, estamos hablando 1590 y tantos, cuando se empieza a construir lo que hoy conocemos la nueva catedral, que por cierto también tardó 300 años en terminarse. También por eso al final pues tiene la fachada un estilo neoclásico, porque pues también hay que ir con las modas de todo, ¿no? Y también una cosa que es interesante es la cuestión de la orientación de las iglesias en el siglo XVI. Las iglesias en el siglo XVI tenían unos, que seguir una arquitectura especial, tenía que llevar una cruz latina, como la cruz de Jesucristo, con dos brazos y la cabeza. ¿Hasta dónde debe de estar eso, Armando? Como una cruz. ¿Hasta ¿Sí? dónde debe estar la iglesia? ¿Dirigida a algún lugar norte, sur, oeste? No, perdón, doctor, no le escuché muy bien. ¿Hacia dónde va dirigida la iglesia? ¿Al norte, al sur, al este o al Sí. oeste? Sí, esto es interesante porque todas las iglesias que son del siglo XVI van orientadas de oriente hacia el oriente, es decir, tanto la fachada como el ábside, la parte redonda del fondo, tienen que ir viendo hacia oriente, hacia Tierra Santa. Ajá. Por eso muchas veces sabemos que es del siglo XVI. Aquí lo curioso es que la catedral, pues yo creo que ya empezaban a construir lo que es el Palacio Nacional, y entonces pues tuvo que quedar viendo hacia el norte, pero normalmente las del siglo XVI pues, van viendo hacia el rumbo de Tierra Santa. De Tierra Santa. Ok, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. Muy bien. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026
41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Armando, estamos al aire. Muchas gracias. Perdón por cortarte en la inspiración, ¿eh? Muy bien. Adelante, por favor. Yo pediría que si me pudieran poner la siguiente imagen, que es la 4. Bueno, ven ustedes, aquí tenemos un mapa, un plano de las dos cosas que hay arriba y abajo. Y algo que me olvidé de decir hace un momento al inicio es que lo que está abajo es igual que lo que está arriba, igual de importante, igual de valioso. No podemos ahora, porque hay gente que diría, no, pues hay que entonces tirar todas las iglesias del siglo XVI para rescatar lo que tenemos abajo. No, porque sería renunciar a todo lo que somos hoy. El mestizaje es una trenza, es una soga con muchos hilos de mecate en medio, muy fuertes. Entonces tenemos de las dos culturas. Entonces hay que entender esa parte, de que no podemos renunciar a una o a la otra, sino más bien tomar lo mejor de una cultura, la cultura occidental, y lo mejor de la cultura mexicana, de nuestras culturas ancestrales, para hacer una nueva cultura mexicana. Bueno, en este plano podemos ver en color rojo en dónde está la catedral y en dónde está el sagrario, en dónde está la calle de Seminario, y luego en negro podemos observar el Templo Mayor, la parte que ya está descubierta, que tiene el número 1 y 2. Ese sería ahora el Templo Mayor. Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, ya estoy en el 7º piso en los 70s, pero solamente había un pedazo de lo que había sido el primer museo de antropología a un lado de lo que hoy es el Museo del Templo Mayor, pegado a la iglesia de Santa Teresa y la parte de atrás de lo que era el arzobispado. Entonces, pero no se sabía más hasta que encontraron la Coyolxauhqui en los tiempos de López Portillo, y recuerdo que había la maqueta cuando se inaugura el metro, la línea 2, y todavía existen estas maquetas de cómo se supone que era el Templo Mayor y todo lo que era la grandeza de Tenochtitlan. Y claro, con las excavaciones que se van haciendo con fechas recientes, los nuevos hallazgos, se ha ido corrigiendo esa maqueta. Es decir, no, pues sí, estaba un poco más al sur, era de esta forma, era de la otra, ¿no? Entonces, una de las cosas también que sucedió aquí en la catedral es que también se empezó a asumir, y entonces le pusieron unos pilares para poderla sostener, y entonces hubo manera también de encontrar ciertos vestigios. Entonces, pero algo que quería yo decir, dijeron, siguen diciendo sobre todo los de ultraderecha en España, que ellos fueron los que trajeron la cultura. Pues vamos a ver si es cierto, porque nosotros ya les dijimos cómo tenía que construirse, y los pilotes que se utilizan ahora para los grandes edificios en México tienen ese mismo sistema que tenían los antiguos mexicanos. Entonces, pues había tecnología. Bueno, resulta ser que entonces, entre estas cosas que empiezan a apuntalar
la catedral, por ahí hace unos 25 años, pues cometí la travesura de meterme debajo de la catedral y fue impresionante porque desde luego pues entré un poquito medio furtivo con alguien que evidentemente estaba autorizado. Creo que ahora ya se autoriza con ciertas cosas, requisitos o hacer cita. Creo que sí se puede visitar la parte de abajo de la catedral. Pero en aquellos ayeres, pues pude entrar, tuvimos que entrar casi a la medianoche, y detrás del Sagrario Metropolitano hay una escalera metálica de caracol, y entramos por ahí. Y había lugares en donde era muy difícil pasar, había que pasar entre grandes bloques de concreto a gatas, y casi en todo el lugar no se podía uno incorporar completamente. ¿Ese Aquí eres pueden tú, ustedes ver, pues, Armando? ahí se ¿Ese ven eres los tú? cimientos de la catedral, y atrás de mí pues se ven las columnas ya ahora del concreto para reforzar, y arriba de mi cabeza se ve un pedazo de estacón de madera, y desde luego pues estoy tocando el teocalli. Pues para mí fue una cosa realmente pues muy bonita, muy emocionante, de tocar algo que poca gente había podido ver en aquellos ayeres. Si movemos un poquito más hacia atrás la imagen, ahí se ve el otro de los estacones hacia el lado izquierdo, por favor. Sí, Ahí mero, está donde ahí está tu cabeza, ¿no? Sí. Está donde está tu cabeza. Ahí se ve el pedazo de estacón. Obviamente pues lo rebanaron, pero vean ustedes cuántos siglos tiene ese estacón ahí, todavía está firme y en su lugar. ¿Sí? Armando, un favor. Imagen, por favor. ¿Ese eres tú? ¿El que está en la foto eres tú? Sí, el que está en la foto soy yo, sí. No, extraordinario, ¿eh? Muy Sí, bien. en esa fecha fue cuando me colé. Oye, ¿y qué sentiste tocar un teocalli? Un teocalli, sí. Sí, ¿qué sentiste? Se supone ¿Qué sentiste? que es la parte que correspondía al templo de Quetzalcóatl. Sí. Precisamente por eso, hoy al ratito voy a explicar por qué sobre los templos de Quetzalcóatl hay una iglesia en la parte superior. Ok. Pero si me pueden poner la siguiente imagen, por favor. Claro que estando allá abajo, pues no se puede uno diferenciar exactamente. Bueno, pues ya lo han hecho gentes, los arqueólogos, identificar esto, pero según yo, en esta parte, miren, vean ustedes, es un disco solar que tiene en sus 4 extremos un chalchihuitl, o sea, es lo que hoy diríamos es un jade. Lo jade era lo más precioso, lo verde. De hecho, estaba prohibido para el común de la gente que tuviera jades, que se pusieran algún adorno con jade, estaba prohibidísimo, porque es lo más, lo supremo. Y esto tiene que ver también con los rumbos del universo, y tiene que ver también con el Tonalámatl. Pues todo va integrado. Pero bueno, aquí también podemos ver en la parte del medio, ahí se ve todavía el estacón de madera. Oye, esos son el estacón de madera, ¿son de nosotros los mexicanos que lo pusimos? Sí, yo creo que sí. Son de la catedral, de la que empezaron a construir después a finales del siglo XVI. Y esa idea... Ya sabían cuál es la técnica. Claro, y esa idea la hicieron los mexicanos. Esa idea fue de nosotros, los mexicanos, el estacón. Eso lo creamos nosotros. Sí. Exacto. Oh, qué bárbaro.
qué bárbaro, es Sí. extraordinario, extraordinario. Muy bien, ahora si me hacen favor la maqueta, había una maqueta donde se ve el templo de Quetzalcóatl, ahí está. Miren Sí, ustedes, allá tenemos el templo mayor. Hoy todavía son visibles las, las serpientes que terminan en las alfardas del templo mayor. Las cabezas, bueno, aquí apenas nada más se ve un poquito negro. Y luego esta parte que está así como parrillita, color café, era el Tzompantli. Y, y es lo que es ahora la calle ya dijimos hace un rato, ya se me fue el nombre. Bueno, y esta parte redonda, si alejamos un poquito la imagen, por favor. Ahí está. Este templo circular es Quetzalcóatl. Todos los templos que estaban dedicados a Quetzalcóatl siempre son redondos. Ahora, aquí lo curioso es que no vamos a hablar de dioses, sino representaciones de energías. Ahora, si ponemos en competencia, pues el templo mayor, en la parte de arriba, una parte está dedicada a Huitzilopochtli y la otra a Tlaloc. Y fuera del templo mayor, pues enfrente, pues tenemos a Quetzalcóatl, pero vamos, no tenían la importancia para los mexicas el Quetzalcóatl como lo tenían Huitzilopochtli sobre todo, ¿no? Y vamos a ver entonces, todos estos, cuando encontremos un teocalli o pirámide que sea circular, es que está dedicado a Quetzalcóatl. Bien, entonces ahora sí la siguiente, por favor. Armando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Primera, ¿qué es un Tzompantli? ¿qué es un Tzompantli? Es Sí. una hilera de calaveras. Era donde ponían, en las guerras floridas, le ponían, a los guerreros, los iban, ya las calabritas las iban ensartando ahí. Perdón, esa no es, hay una que ya pasamos, es el, el convento de San Francisco, por favor. Ese mero, ese mero. Cuando viene la noche triste, que en realidad es la noche de la victoria, también le habían cortado la cabeza a algunos caballos de algunos españoles y los pusieron también en ese Tzompantli. Bueno, tengo esta imagen porque decía yo al inicio que son los 12 franciscanos que llegan así como ejemplo de los apóstoles de Cristo, 12 a evangelizar. Y entonces se les hunde la iglesia en lo que hoy es la catedral, y entonces se piden permiso para construir en otro lugar donde estuviera más firme el suelo, y van a construir en lo que hoy es de este lado de esta avenida que se ve hacia el lado derecho, o lo que es hoy es el eje central de Lázaro Cárdenas, y del lado izquierdo la calle que corre es la que hoy conocemos como la calle de Francisco Madero. Ese fue en su momento el convento más grande que hubo durante el virreinato. Y si quieren saber hasta dónde llega, bueno, pues ya vimos dónde está esta esquina del eje central y Madero, y termina hacia el lado derecho. Ahí se ve una como punta que es el techo de una capilla, que es hoy la calle de Venustiano Carranza. En la parte de abajo está la librería del Fondo de Cultura Económica, en esa esquina, el eje central y esta calle. Todavía aparece la cúpula de color amarillo, muy pequeña,
y entonces llegaba hasta lo que es la calle de Bolívar. Entonces vean ustedes todo ese cuadrángulo enorme. Ahora, ¿qué había en ese lugar? Bueno, pues en ese lugar había lo que se llamó la Casa de Fieras. Así lo describió Hernán Cortés en las cartas de relación. Le ponen Casa de Fieras porque no existía el concepto de zoológico en Europa, pero dicen que de allá trajeron la cultura. Pues aquí ya había zoológicos, había aviarios. El aviario estaba en lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí había un aviario, y peces. En este lugar estaba la Casa de Fieras. Y Hernán Cortés dice que había animales de toda especie, y que cada uno de ellos era alimentado como se alimentaban en la naturaleza. O sea, es decir, si comían carne, si no comían carne, si comían X animales, pues eso era lo que se les daba de comer. Había 300 personas que estaban ocupadas de arreglar el zoológico. Fíjense nada más hasta dónde. ¡Qué bárbaro! Qué cultura, ¿no? ¡Qué cultura! Oye, Armando, sí, vamos a una pausa y enseguida regresamos, ¿sale? Sí, cómo no. Órale. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Armando, antes de empezar, quisiera que el público supiera, este es tu libro, aquí lo estoy señalando. Ah, sí, muy bien. ¿Ya lo estás viendo? Sí, lo veo. Ok, ahora, si le puedes decir al público cómo se llama. Se llama México, cuyos cimientos se encuentran en el firmamento. Perfecto. Les voy a dar un número telefónico por si lo quieren adquirir, a ver si puede poner la dirección en lo que está este programa, el número telefónico para que aparezca dentro de la comunicación con Armando,
para que aparezca el número. Yo les voy a dar el número 5560 26 41 88. Y si me piden ustedes, voy a leerlo tantito, Armando, unos minutos, que está extraordinario. Aquí tratas varias cosas. Mire, el prólogo está extraordinario, pero extraordinario. Es algo que lo hace él, es extraordinario. Es un buen libro, está precioso. De verdad que es algo increíble lo que tiene este hombre. Todo lo que ha trabajado es algo sumamente importante y la verdad, Armando, a ver qué idea tocamos, lo mismo de arriba lo de abajo, y haces como si fuera la estrella de David, que no tiene nada que ver, y pirámides, ahí sí son pirámides de Egipto, y hay muchas cosas que das tú que es extraordinario. Híjole, sí, podría poner algunas imágenes yo del libro. No sé si se verán, Nicole, ¿se ve? No se ve, pero no hay problema. A mí me gustaría que integran, Nicole, a ver si puede poner los números telefónicos, porque es un excelente libro. Excelente libro, usted se va a maravillar cuando lo esté leyendo, ¿ok? Bueno, adelante, Armando, adelante, por favor. Gracias. Pues bueno, ya nada más para concluir el tema de la cuestión arquitectónica, y un poquito lo que platicábamos, bueno, tenía además del aviario y de la casa de piedras, también tenía una casa de monstruos, que era pues donde tenían personas que tuvieran algún defecto, porque pues ha sido realmente una rareza. Por ejemplo, la gente que tiene condoplasia, o sea, enanismo, me imagino que pues a eso se refería la casa de los monstruos. Y bueno, entonces arquitectónicamente pues todavía continúa la iglesia del convento de San Francisco. Todavía podemos entrar por la calle de Madero, por la portada lateral, que además pues ya se le quitaron todas las imágenes porque en algún tiempo fue el templo dejó de ser católico, también llegó a ser cochera de carruajes, y entonces también estos religión cristiana le quitaron todas las imágenes, y desde luego la que era de la portada principal, pues los edificios que había ahí pues tuvieron que quitarlos, pero todavía pues la iglesia se conserva. Ahora sí vamos a la imagen de San Miguel. Pero antes de eso quiero comentar un poquito antes de... pero está bien la imagen ahí. Sobre el valor simbólico de los animales. En todas las culturas los animales también tienen un símbolo, y en el cristianismo pues desde luego que lo existió, y también en nuestras culturas ancestrales. Voy a mencionar por ejemplo algunos. Cuando hablamos en el cristianismo del Cordero, estamos hablando de Cristo. Si, por ejemplo, hablamos de la paloma, entonces representa al Espíritu Santo. Si hablamos de los peces, eso tiene que ver con los apóstoles, porque Jesús les dice que vayan y sean pescadores de hombres. Y luego, por ejemplo, vienen lo que se llaman los evangelistas. Hay 4 evangelistas, y 3 de ellos siempre van acompañados en su iconografía por un animal. Y aquí es donde ya empieza a mover un poquito la correspondencia, ¿no? Más bien no la correspondencia, sino el simbolismo de cada uno de los animales en el cristianismo y en las culturas prehispánicas.
por ejemplo, tenemos a San Lucas, que tiene siempre a un lado un toro. Luego, por ejemplo, tenemos a San Juan, que está representado por un águila. Y también para los nuestros, pues también el águila representa el sol, el águila es el sol. Y acuérdense ustedes, por ejemplo, la imagen que no pudieron, por mucho, los españoles no pudieron borrar muchas cosas. La palabra de México, por más que le llamaron Nueva España, no que se llamó Nueva España. Podrá haber Nueva York o Nueva Jersey o Nueva lo que ustedes quieren, pero nunca se pudo quedar el nombre de Nueva España, sino que prevaleció el de México o México. Y lo mismo, por ejemplo, en nuestro escudo, es el águila que no devora una serpiente, sino que sostiene a una serpiente, que es muy diferente en el pico. Y entonces lo que está representando ahí es el sol y el firmamento, y la serpiente es la parte terrestre. Entonces el águila representa el sol, y también teníamos a los guerreros águila, y también representa a Tonatio, el sol. Bueno, eso es en cuanto al águila. Ahora, ellos tenían, por ejemplo, el león, que también entonces el otro evangelista es San Marcos, y en Venecia, verán ustedes, hay un león que tiene alas, que es de bronce. Hay dos figuras, porque una donde está la catedral en Venecia, tiene uno dorado muy bonito en la portada, y esto es porque en esa catedral se supone que están los restos del apóstol San Marcos, y paga unos 10 o 12 euros por ir a conocer el lugar. Pero claro, aquí no había leones, pero ¿cuál es entonces el correspondiente? Pues es el jaguar o el ocelote. Entonces el jaguar, si el águila representa el sol, entonces el jaguar representa la noche, y es también el símbolo de Tezcatlipoca, que también ya vamos a ver cómo le ha ido, le fue peor que a Quetzalcóatl, a Tezcatlipoca. Y luego el otro viene, entonces, es la serpiente. La serpiente en el mundo católico es el demonio, el diablo, Luzbel, que quiere decir luz bella. Era un arcángel que se portó mal y lo echaron para afuera. Y la exaltación de la serpiente es el dragón. Digamos que es la mayor de las serpientes ya en el imaginario, ¿no? No es el que sea exactamente un animal real, sino en el imaginario es un dragón. Y entonces, ¿quién va a combatir al dragón? Pues tiene que ser el arcángel San Gabriel. Por eso al arcángel San Gabriel en su iconografía siempre se le ve con una espada. A veces es una espada recta, como la que aparece aquí en la imagen, o puede ser una espada flamígera, de fuego. Y a los pies siempre está, puede ser una serpiente, o puede ser, como en este caso, un dragón, o puede ser también la forma antropomorfa del diablo, ¿no? Con su cola larga y terminada en punta de flecha, con sus cuernitos rojos. También se le puede representar así. Entonces, vean ustedes cómo en estos simbolismos de animales, lo que para unos es algo bueno, pues para las culturas europeas pues eran el demonio. Para nosotros la serpiente representa la sabiduría,
y digamos también que representa, por supuesto, a Quetzalcóatl. Entonces, en todos aquellos teocallis donde había alguna dedicación a Quetzalcóatl, pues evidentemente es el demonio, pues hay que taparla, hay que poner una iglesia encima y hay que dedicarla a San Miguel Arcángel. La siguiente imagen de San Miguel, por favor. Esta imagen está en Naucalpan, donde está la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. Evidentemente también ahí había una dedicación a Quetzalcóatl. Ahora, si no se llama ahí San Miguel, es porque los españoles trajeron una virgen pequeña en ancas de ancada, es decir, se montaba en la parte de atrás del caballo, atrás de la silla, por eso se llama de ancada, en las ancas del caballo, y entonces es una imagen que ha de tener máximo unos 30 centímetros de alto, y que es precisamente Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, pues entonces la traían los españoles, y en la huida, en lo que llamamos la Noche de la Victoria, pues los van persiguiendo los españoles, los mexicas, y dicen que llegan a un árbol, un ahuehuete, donde llora Cortés su derrota, pero que en mi concepto no es en Tacuba. Yo he leído a otros historiadores y coincido con ellos que ese lugar está precisamente en Naucalpan, muy cerca de aquí, se llama San Juan Totoltepec. Ahí están los ahuehuetes, ahí sigue corriendo todavía los riachuelos, y unos enormes ahuehuetes, que creo que entonces ese fue el lugar precisamente donde se sentó a llorar Hernán Cortés. Bueno, entonces se supone que se pierde la imagen, se cae en la huida. Recordemos entonces lo que hace Hernán Cortés es darle la vuelta por el norte de lo que hoy es el Estado de México, por Otumba, para regresar otra vez a Tlaxcala. Pues eran el grupo que los había apoyado, y desde luego pues se sentirían protegidos por ellos, y entonces pues rodean los lagos, Jaltocan, Zumpango, para llegar a Tlaxcala. Pero entonces la imagen se queda ahí perdida, y se cuenta también que después un indígena pues encuentra la imagen, y se empieza a venerar ahí a la Virgen de los Remedios. Y recuerden también, tiene un valor otra vez simbólico con la lucha de independencia, porque Miguel Hidalgo toma como estandarte a la Virgen de Guadalupe, que digamos que es la Virgen que se apareció aquí en México. Entonces pretende Miguel Hidalgo entrar a la Ciudad de México, se queda en Salazar, y el paso no era por donde conocemos hoy, por el desierto de los Leones, sino por donde eso era la carretera, por ahí, sino que el paso para entrar a la Ciudad de México era por el rumbo de Naucalpan. Entonces, pues sabiendo que vienen las tropas de Hidalgo hacia la Ciudad de México, y tienen que pasar precisamente por este lugar de Naucalpan, entonces los ejércitos reales sacan a la Virgen, que era de los españoles, y entonces digamos también había esa lucha ideológica de la Virgen de Guadalupe contra Nuestra Señora de los Remedios, ¿vale? Bueno, entonces pero vean ustedes, por ejemplo, aquí
aparte no solamente tiene la espada, sino que aquí también tiene una lanza y en la parte de abajo pues ahí se ve el dragón. Sí, la siguiente imagen, por favor. Este es otro ejemplo. Tomé esta foto satelital. Es en el Metro Pino Suárez. Está donde inicia la calzada de Tlalpan e Izazaga. Y si ven ustedes donde está la Z de Suárez, hacia abajo se nota una parte circular blanca que es precisamente el teocalli dedicado a Quetzalcóatl, que es también obviamente redondo. Cuando entramos al Metro Pino Suárez, ahí podemos pasar uno a un lado del teocalli. Se supone que eran dos, uno enfrente del otro o una distancia corta del otro. El otro pues ya no está, quién sabe, se perdió, pero vean ustedes, ahí también está en la contraesquina la iglesia de San Miguel. No sé si hubiera estado exactamente debajo o a un lado, o precisamente lo que pudo haber ocurrido es que por las condiciones del terreno se tuvo que haber construido ahí la iglesia de San Miguel, pero siempre va unido uno con otro. Y lo mismo también sucedió en el Cerro de Chapultepec. En el Cerro de Chapultepec, incluso desde antes de que llegaran los aztecas peregrinando desde Atlan, no desde Aztlán, sino de Atlan, porque son atlantecas, sabemos que había otros grupos también de emparentados que ya había una dedicación en Chapultepec a Quetzalcóatl. Entonces, en la parte superior, cuando llegan los españoles, construyen una ermita dedicada, por supuesto, a San Miguel, ¿no? Para que luche contra la serpiente, contra el demonio. Y hoy por hoy se sigue llamando la colonia San Miguel Chapultepec, precisamente por eso. O sea, ahí sí quedó el nombre de San Miguel. Y en dualidad, San Miguel Chapultepec. Y entonces, ¿qué pasó con esa capilla? Bueno, pues resulta ser que después el conde de Galvez, el primero, hubo dos virreyes, conde de Galvez, el padre y el hijo. El padre, bueno, desde Hernán Cortés ya le había echado el ojo para quedarse con esos terrenos de Chapultepec, pero también Pedro de Alvarado también pretendía el mismo lugar, y no se lo permitieron los reyes de España, y dijo que una de las causas, dijo que era por la cuestión del agua, porque era la fuente de abastecimiento para la Ciudad de México. Recuerden que Chapultepec, digamos, estaba en el campo, estaba lejos de lo que es hoy el centro histórico. En los tiempos de Moctezuma corrían dos canales grandes para llevar el agua al centro, a Tenochtitlan, el agua pura. Y estos dos canales, primero funcionaba uno, mientras funcionaba uno, lavaban el otro. Cuando terminaban de lavarlo, porque aparte se ponían por secciones, se podía quitar y poner, terminaban de lavarlo, y entonces abrían el siguiente canal para que corriera el agua. De ese tamaño era la limpieza. Pero los españoles, en el sitio de Mexico Tenochtitlan, corta el agua, rompe todos los canales, y claro, después también ellos se quedan sin abastecimiento de agua, y empiezan a construir la arcada que todavía existe, un pedazo que corre por Avenida Chapultepec. Todavía se ven los arcos, y termina precisamente en el eje central, lo que llamamos el Salto del Agua.
Y también corría otro por lo que le llamaban la calzada de la Verónica, que lo que hoy es el circuito interior, y daba vuelta en Tacuba, ahí daba la vuelta y llegaba precisamente ahora donde es Bellas Artes, ahí terminaba estas arcadas. Bueno, entonces volviendo a la cuestión de Quetzalcóatl, pues aquí tenemos este otro ejemplo. La siguiente, por favor, la siguiente imagen. Armando, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Correcto, muy bien. ¿Sabías que la lengua náhuatl dio origen a varias palabras que usamos cotidianamente como aguacate, ajolote y pozole? Es por ello que la Universidad de Tepantlato invita a todo el público que nos esté viendo a nuestro curso gratuito de lengua náhuatl. No importa si no conozco nada de la lengua o si tengo nociones básicas. No importa, eres bienvenido. No pierdas tiempo e inscríbete. Es completamente gratis. Así es gratis. Tenemos nuestro próximo inicio el 4 de febrero y este curso terminaría el 24 de junio, teniendo 2 horarios dependiendo el nivel en el que tú requieras. No pierdas más tiempo. Visítanos en Avenida Baja California número 157, Colonia Roma Sur, a 3 minutos del Metro Chilpancingo. O bien, comunícate en el siguiente número. Conoce, aprende y reencuéntrate con tus raíces mexicanas. Armando, estamos en el último bloque. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos Cholula, también estaba dedicada a Quetzalcóatl y también en la parte superior se construyó una iglesia. Aquí se supone que es el Teocalli o la pirámide más grande que hay en nuestro continente. Si no mal recuerdo, tiene 400 metros por lado, más o menos. Entonces, bueno, pues también aquí lo mismo. Si hay Quetzalcóatl, es el demonio, entonces hay que poner una iglesia encima. La siguiente imagen, por favor. Miren, aquí tenemos Tlatelolco. Desde luego no está dedicada a San Miguel, sino a Santiago Apóstol, que Santiago Apóstol también es Quetzalcóatl, curiosamente. En aquella conversión o tratar esta conversión al catolicismo, pues si no se convertían también los castigaban y decían, si tienes ídolos también. Y en lo que sucedió, por ejemplo, que los españoles, Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer inquisidor, quería poner un ejemplo para que la gente realmente se convirtiera y fuera verdadero, y lo que hacen es que juzgan al principal de Texcoco, que había sido nieto de Nezahualcóyotl, y lo queman en la hoguera, porque decían que tenía ídolos en su casa, que adoraba al demonio. Y entonces la gente en aquel entonces, los mexicanos, tenían que hacer esa conversión, y esa conversión dijeron, bueno, pues Tonantzin es Guadalupe y Quetzalcóatl es el apóstol Santiago, porque cada uno va teniendo cosas en común. Fíjense ustedes que es muy, muy interesante, y tiene que ver también hasta con los colores nuevamente. El color verde dijimos que es lo sagrado. ¿Y de qué color es el manto de la Virgen de Guadalupe? Es de color verde. Ahora, ¿y por qué verde? Porque si vemos en todas las imágenes del siglo XVI, y actualmente también, el velo de la Virgen es de color azul, siempre se pone de color azul. ¿Y por qué es aquí verde? Pues porque lo verde pues era lo importante. Por eso empieza a haber todo ese sincretismo, y así muchos santos tienen su correspondiente
en nuestras culturas mexicanas. En el libro creo que menciono ahí varios, ahorita no lo recuerdo. Pero bueno, aquí, ¿qué pasó? Aquí, desde luego, también hay templo dedicado a Quetzalcóatl, pero este lugar fue erigido aquí, esta iglesia, porque fue uno de los lugares donde Hernán Cortés iba a perder la vida. Otro fue en Xochimilco, y también ahí está una iglesia dedicada a Santiago. Él era devoto del apóstol Santiago, y entonces él pues dedica estas iglesias. Son tres, no recuerdo ahorita el otro lugar, pero sí, una se va hacia los canales en Xochimilco, se hunde con la armadura que trae, y lo rescatan. Bueno, entonces también aquí, a punto de morir, pues manda a construir esta iglesia. Aquí lo curioso, vean ustedes cómo el teocalli ya rebasa el piso de la iglesia. Cuando yo era niño, tenía yo 10 años, estaba construyendo los conjuntos de Tlatelolco. Ya decía yo que ya estoy en el 7º piso. Entonces, en aquellos talleres, mi tío, que era amigo de los arqueólogos, y no entiendo por qué, de dónde la amistad o por qué, pero yo estaba muy niño, y todas las excavaciones eran hacia abajo, del piso de la calle, todo era hacia abajo. Entonces a veces estaban los enrejados y yo estaba ahí, porque en aquellos talleres tampoco se ponían bardas, ahora se ponen bardas para que no vea uno lo que están haciendo, ni se vayan a meter. Pero en aquellos talleres ni la gente ni les tomaba en cuenta. Pero pues para mí era una cosa maravillosa estar viendo la exhumación de nuestras culturas, y ver ahora cómo se ha estado levantando los teocallis. Pues es una maravilla. Lo mismo si vamos al centro histórico, en el Templo Mayor, pues también ya se ve que las estructuras, cuando las descubrieron, estaban hacia abajo, y ya llevan pues no sé, metro y medio hacia arriba del nivel del piso. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, así como decíamos que la serpiente era el demonio, pues también había otro ser oscuro, que era Tezcatlipoca. Y a Tezcatlipoca, incluso los españoles le tenían más miedo, creo, que a Quetzalcóatl. Porque cuando preguntan quién era Tezcatlipoca, pues les dicen, pues mira, es lo mismo, es omnisciente, es omnipotente, es de todos los atributos que tiene Dios, está en todas partes. Y entonces dijeron, ay, pues si tiene los mismos atributos que Dios, entonces pues es el mismo diablo, entonces también pues hay que destruirlo. Y aquí me llama mucho la atención, porque a mí me gusta más el personaje de Tezcatlipoca que el de Quetzalcóatl. Es mucho más interesante. Aunque el primero significa la vida, pero Tezcatlipoca es el enemigo de uno mismo. Dice el enemigo de las partes, sí, pero es las partes, o sea, de mi propio yo. Es el espejo ahumado. Quiere decir que en ese espejo no me puedo ver con claridad, porque mi mente no me lo deja. Entonces hay trabajos que tienen que ver en la oscuridad. Y en este lugar, que es Amecameca, hay una cueva, y en esa cueva se hacían los trabajos de Tezcatlipoca, es decir, en la oscuridad, el Tilancali, se metía uno para trabajar los miedos, para trabajar muchas cosas en la oscuridad con la propia mente, para conocernos mejor cada uno de nosotros. Entonces, pues había mucha gente que entraba ahí, y entonces los primeros sacerdotes pues no sabían qué hacer para terminar, digamos, con esos cultos, y entonces pues también construyen iglesias
como esta de aquí en Amecameca, en el Estado de México, y curioso, porque Tezcatlipoca siempre aparece en los códices con una banda negra, y entonces se les ocurre a los sacerdotes pues poner un Cristo negro para que tuvieran la devoción por él. Se tiene que pedir permiso para poner una imagen de negra, y entonces hacen el Cristo negro, y hoy por hoy pues se venera a ese Cristo negro, pero no hay que olvidar que también está representando a Tezcatlipoca. Y en las fechas en que se hacen las danzas ahí, pues en realidad están danzando, pues pueden decir que a las dos cosas, los concheros. La imagen que sigue, por favor. El Cristo negro y y la siguiente imagen, por favor. Hay otro, aquí está. ¿Ese dónde está, Armando? El Señor de Chalma. Ah, en Chalma. Y también en Chalma también hay una cueva donde también se hacían trabajos de Tezcatlipoca, y entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Pues hay que poner un Cristo negro para que vengan, y entonces pues va uno a danzar a Chalma, pero curiosamente hoy por hoy sigue siendo una costumbre ir a bailar a Chalma, hasta decir vamos a bailar a Chalma. Entonces, ir a bailar a Chalma también la gente llega primero a la cueva, después hay unos ríos, y entonces la gente se baña en ese río, digamos se purifica, y entonces entra uno a ver al Cristo negro, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo es hacer una advocación a Tezcatlipoca. Entonces, sigue habiendo ese sincretismo entre lo católico y entre lo que eran nuestras costumbres prehispánicas. La siguiente imagen, por favor. Miren ustedes, estos son, es un quincuse, y es un lugar donde hoy por hoy se siguen haciendo las danzas hacia cada uno de los rumbos del universo, y culmina en la parte media. Aquí, por ejemplo, en Amecameca, aquí dices no es un día exacto, sino cuando inicia la cuaresma, que también sabemos que eso se mueve. Entonces se los danzantes concheros van a danzar ahí. El 3 de mayo van a Chalma, y fíjense qué curioso es, debiera ser 2 de mayo. La fecha se cambió por los españoles para que coincidiera con el día de la Santa Cruz. ¿Y por qué la Santa Cruz? Porque para conmemorar cuando se supone que encontraron la cruz de Jesucristo, y que fue un día 3 de mayo, y entonces pues por eso dijeron vamos a acomodar este día 2, otra vez acá, estamos aquí abajo, por favor, aquí en Chalma, entre el 2 de mayo y el 2 de noviembre hay exactamente 6 meses de diferencia, o sea, se parte el año ahí. Ahora, ¿qué significa el 2 de noviembre? Pues es el Día de Muertos. Y entonces, ¿qué significaría el 2 de mayo? Pues cuando renace la naturaleza. Renace la naturaleza, son 6 meses, y viene 2 de noviembre, se muere la naturaleza, digamos, se descansa, viene el invierno, y vuelve otra vez en mayo. Ahora sí, arriba, por favor. Incluso la podemos dejar hacia atrás para verla completa, por favor. También entonces hay las danzas el 12 de diciembre en el Tepeyac, que ya sabemos que también es Tonantzin, y en Los Remedios el día 2 de septiembre en Naucalpan, y vean, son 2 mujeres y dos hombres en la parte de abajo, y en medio es digamos en medio también
de estos 4 rumbos se encuentra Santiago Tlatelolco el 25 de julio, que coincide con el segundo paso cenital. Entonces, sigue habiendo una correspondencia, y eso en cualquiera de estas fechas vayan ustedes a estos lugares y se van a encontrar tanto danza guerrera como danza conchera, porque es lo que le llaman el compromiso o la obligación, la obligación de ir a esos lugares, es como un compromiso, y siempre hay algún padrino que lo invita a uno a las danzas, que a veces paga el transporte o paga la comida. A mí me tocó en alguna ocasión ir a cerca de Teotihuacán, no recuerdo el nombre ahora de la iglesia, hacer una danza, y ahí nos dieron una barbacoa exquisita y pulquito. Entonces que pues sí hay la obligación, pero también tiene su parte alegre el asunto. Y bueno, pues hasta aquí esta idea de qué es lo que hay debajo de las iglesias en el siglo XVI, pues hay esa cultura mexicana, hay mucha historia, pero pues que tiene que permanecer tal cual hasta el día de hoy. Armando, yo te quiero agradecer, Armando, por darnos un poco de lo que mucho sabes, y hay más. Y yo te quiero comprometer, bueno, de hecho te voy a comprometer porque el libro que está haciendo y que va a ser, yo te voy a exponer todo lo que vamos a hacer del libro, que lo cheques junto con Manuel y que sean ustedes los coordinadores de ese libro. Pero además te quiero comprometer, y nos ponemos de acuerdo para otro tema que tengo en mente, de las energías y que teníamos, ¿no? Dioses. Y también te quiero comprometer para que hables de los equinoccios, cómo se dan, por qué llegaron nuestros hermanos ahí, cómo llegaron por ese equinoccio, que tenían que llegar exactamente al lugar que se ocupó, y que fue una cosa extraordinaria. Pero no llegaron ellos porque tenían que llegar ahí, no porque estaba la serpiente y comiendo el águila, la serpiente, sino que tenían que llegar porque se les había dado el lugar y el espacio para que llegaran. Eso me gustaría mucho que hablaras, Armando. Sí, cómo no, y con mucho gusto, ya sabes. No, yo lo sé, y te comprometo esos dos. Tú pon día y hora, porque es extraordinario. Y les vuelvo a recordar del libro de Armando. Vamos a pedir a producción que ahora que salga pues esta tarde noche que va a salir, yo te voy a avisar cuándo va a ser, que ya aparezcan los números telefónicos para que puedan adquirir este libro. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer estoy pensando cómo hacer una presentación de este libro, que me urgiría mucho. Voy a ver si en la Feria del Libro del Tribunal del Poder Judicial te presento tu libro ahí, Armando, en el Poder Judicial. Doctor. Vamos a ver si lo logramos presentar ahí y que te lo presenten a quien tú quieras, y vamos a llenar ese espacio con tu libro. ¿Te parece bien? Y ya ve pensando en todo lo que vamos a hacer para hacer esos grandes libros. Armando, pues muchas gracias de corazón, te lo agradezco, y por estar aquí y robarte estos minutos. Y no nos despedimos, mi hermano. Yo, doctor. No nos despedimos, y que pases tú muy buena tarde, noche, y hasta luego. Gracias. Y me despido con esto: sea usted feliz, y recuerden que la vida hay que vivirla con todo su esplendor, porque vivir es maravilloso. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.